Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Si ya lo encontró, léalo conmigo en voz alta. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, hermano. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Señor y Cristo. Jesús es el Señor. Ahora mira Romanos 10, versículos 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta noche por estar en tu casa, por estar, Señor, adorándote con corazones sinceros, deseosos de estar delante de ti. Ahora que venimos a tu palabra, queremos que seas tú quien nos ayudes a entender estas verdades para que puedan ser de provecho a nuestra vida espiritual. Espíritu Santo, tú tocas nuestras mentes, tú abres nuestros corazones, tú nos das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y Señor, oramos que todo pensamiento contrario sea quitado de cada mente, no prevalezca, solo prevalezca tu palabra. Y te damos a ti la gloria desde ahora en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche yo quiero continuar en este tema que por 2 semanas ya lo hemos traído acerca del señorío de Cristo, y esta es la tercera semana y bueno, pienso que sea la última si Dios así lo permite. Ese es un tema extenso, es un tema que si usted ha estado siguiendo estas enseñanzas cada martes, se da cuenta que estamos mencionando muchas cosas que hemos hablado en martes anteriores desde el principio de esta serie de temas acerca de la Biblia a la luz de nuestra redención. Y hemos mirado muchas cosas que por repetirlas y continuamente mencionarlas, se va pegando más a nuestra mente y va penetrando a nuestro corazón. Y ese es el propósito de la enseñanza de la palabra del Señor. Hemos estado hablando del señorío de Cristo, y una de las verdades más vitales en esta revelación que Dios da al hombre es acerca de que Jesucristo es el Señor de todo, el Señor de todo. Sin embargo, al mirar esta enseñanza, el primer punto que tratamos fue el señorío de Satanás. Y parece, como decía la semana anterior, parece contradictorio. Estamos hablando del señorío de Cristo y mencionamos esta palabra, el señorío de Satanás, no concuerda. Sin embargo, es necesario mencionarla por causa de que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que fueran los que gobernaran en esta tierra. Adán fue creado para ser Señor en este mundo. Dios lo creó a la imagen de él, conforme a su semejanza, y le dijo, señorea. Y alguien que señorea es Señor. ¿Sí o no? Señorear es tomar dominio, es gobernar, es ejercer autoridad. Y Dios le dijo, ten que tuviera dominio sobre la tierra entera. Esa fue la asignación que Dios le dio a Adán en el principio. Sin embargo, Adán pecó, desobedeció, traicionó a Dios, entregó ese señorío y esa autoridad a Satanás. Y realmente ahí comenzó la historia del hombre ya caído en el pecado, y el hombre que Dios creó para que señoreara se convirtió en esclavo de Satanás. Y realmente, aunque la gente no lo puede entender y menos creerlo, pero si alguien no está en Cristo, está bajo el señorío del diablo. Indirectamente, realmente Jesús mismo mencionó que Satanás es el príncipe de este mundo, o el príncipe de esta era presente, y realmente el apóstol Pablo siguió ese pensamiento y menciona a Satanás como el Dios de este siglo, o el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. O sea que el mundo entero, aunque hay gente que son buenas personas, hay gente que son serviciales, gente que vive en una vida sana, sin embargo, espiritualmente hablando, su espíritu está separado de Dios.
por causa del pecado, y eso es muerte espiritual. Y Satanás es el príncipe o el Dios que reina en la esfera, en el reino de muerte espiritual. Aleluya. Y por muy buena persona que sea alguien, por muy buenas acciones que haga, por muy noble que sea, pues no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. Y una vez que muere, su destino no es el cielo. Aun cuando la gente, a todo el mundo lo manda al cielo y realmente no importa quién fue la persona, pero está ahora en el cielo. Pero la Biblia no dice eso. Sí, quizá la religión se ha encargado de enseñar esas mentiras, esas falsedades, dando falsas esperanzas, quizá para consolar a la gente, pero es totalmente falso. Sí, la Biblia es clara cuando dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El mismo Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna, el que cree en Él. El que no cree en Él no tiene vida eterna, obviamente. Alguien que pertenece a otra religión, o budista, musulmán, hindú, cualquier otro tipo de religión, no importa cuántas cosas buenas les enseñen en esa religión, no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y si no tiene la vida es porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Aleluya. Amén. Sí, eso es bueno recordarlo muchas veces porque nos ayuda a poder hablarle a otros en momentos que el Señor nos dirige acerca de la condición que ellos tienen si no están en Cristo. Y obviamente si no están en Cristo están bajo el dominio del adversario. Y es por esa la razón que el mundo está como está. Es por esa la razón que hay tantos problemas políticos, económicos, sociales, tantos gobiernos que no son justos, tanta maldad, hambre, todo lo que hoy vemos en el mundo es por causa de que el enemigo de Dios es el que gobierna las mentes y los corazones de la gente que no tiene a Cristo. Por eso Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Que todos crean, que todos oigan que Jesucristo vino para ser el Señor. Aleluya. Y entonces nosotros miramos la semana anterior que Cristo es el conquistador. Cristo es el conquistador que ha venido a destruir el imperio satánico, a destruir el poder del enemigo y a robarle o a quitarle, mejor dicho, la autoridad que él robó a Adán al principio. Cristo es el conquistador porque él ha quebrantado el señorío de Satanás sobre el hombre. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es saber eso. Cristo vino para quebrantar el dominio de Satanás o el señorío que Satanás tenía sobre el hombre. Yo mencioné algo la semana anterior, quiero repetirlo para refrescar el conocimiento. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él realmente nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. Sí, desde que Él llegó a este mundo, Él entró a este mundo a través del nacimiento virginal de María y realmente Él fue sin pecado. Él no estuvo nunca bajo el dominio de Satanás. Satanás trató de engañarlo, tentarlo, seducirlo, conforme hizo con Adán y con Eva al principio, en la tentación, cuando Cristo fue tentado. Pero Jesús, una y otra vez, refutó la tentación, diciendo, escrito está. Y Satanás no pudo tomar dominio sobre él. Al contrario, Satanás tuvo que doblegarse a él, obedecerle a él. Los demonios trataban de defenderse para que Jesús no los echara fuera, pero ellos sabían que cuando Jesús les diera la orden, ellos tenían que salir. Ellos no tenían opción. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor sobre los poderes de las tinieblas. Jesús sanó enfermos, Jesús echó fuera demonios. Sin embargo, Jesús no pudo libertar o cambiar a las personas a quienes Él liberó de la potestad de Satanás. Hasta que Él muriera en la cruz del Calvario, hasta que Él derramara su sangre, resucitara de entre los muertos, entonces ellos podrían recibir lo que nosotros hemos recibido, el nuevo nacimiento, la salvación. Amén. O sea que cuando Cristo vino y cuando Él murió en la cruz, Él no lo hizo para su beneficio, porque Él no necesitaba destruir a Satanás. Él estaba sobre el poder de Satanás. Aleluya. Pero cuando Él vino, el propósito de Él fue, a través de su obra redentora, a través de la muerte en la cruz del Calvario, quitarle el poder que Satanás tenía sobre el hombre, sobre la humanidad. No sobre Él, porque Él no tenía problema con eso.
Él se hizo pecado, fue hecho pecado con nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestra desobediencia. Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido, pero la Biblia dice, Él se levantó de entre los muertos, dando muestra de que Él venció. Él venció al pecado, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, que era el que tenía el poder de la muerte. Él conquistó al adversario y Él se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De esa manera Él conquistó al enemigo de Dios y al enemigo del hombre, a Satanás. Ahora, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, fue sentado a la diestra del Padre, Dios lo coronó a Él como Señor. Dios lo coronó a Él como Señor. Y esto es lo que podemos leer en Filipenses. Bueno, allí en Hechos, cuando Pedro está hablando a la multitud de personas en el día de Pentecostés, él termina su sermón diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el libro de Filipenses capítulo 2, podemos mirar allí un momentito, Filipenses 2, ese famoso pasaje de la Escritura donde nos habla la palabra de que Dios exaltó a Jesús una vez que Él murió en la cruz del Calvario. Vamos a leer comenzando en el versículo 5 del capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, o el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. La victoria de Jesús consistió, iglesia, en lograr la completa liberación del hombre, del yugo, de la tiranía, del poder y del dominio que Satanás ejercía sobre su vida. Quiero repetir eso para que quede grabado en tu mente. Cuando Jesús venció al diablo, cuando Él conquistó al adversario, y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, que Dios en Cristo despojó a los principados y a las potestades, son los poderes de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, es una verdad totalmente comprobada en la palabra de Dios, que Satanás y sus demonios, ángeles caídos, todo los que le siguen a él, fueron derrotados cuando Jesús murió y resucitó. Jesús logró una victoria absoluta sobre los poderes de las tinieblas. Amén. Ahora, la victoria Él no la logró para Él, porque Él nunca necesitó ser victorioso sobre Satanás. Él siempre lo fue. Pero la victoria que Él logró fue para nosotros. O sea, la victoria que Él logró fue la completa liberación del ser humano del yugo, de la tiranía, del poder y del dominio que Satanás ejercía sobre la vida de los seres humanos. O sea, quiere decir que la redención fue completa, la liberación fue absoluta. Satanás quedó desarmado, quedó sin ningún tipo de autoridad para seguir oprimiendo al ser humano. Ahora, obviamente, esto no se completa en la persona hasta que la persona recibe a Jesús en su corazón y lo confiesa como Señor de su vida. En el momento que lo hace, no hay poder de las tinieblas que pueda seguir oprimiendo a esa vida, si la persona lo hace en fe. Entonces es interesante esto, porque tú y yo un día aceptamos a Cristo como Salvador. Tú y yo un día recibimos y confesamos que Él es nuestro Señor. Y cuando hicimos esa confesión de fe,
declaramos que ya Satanás no es más nuestro Señor. El pecado ya no es más nuestro Señor. La opresión ya no es más nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor. Y cuando eso sucedió, la victoria que Jesús logró para nosotros es una realidad en la vida del creyente que lo cree y que lo recibe. Desafortunadamente no es así en la vida real. Desafortunadamente hay muchos cristianos, yo pienso que hay más cristianos que no entienden esto que los que lo entienden. Hay muchos cristianos que todavía están oprimidos, que todavía están solamente hablando de sus problemas, sus penas, sus tristezas y sus dolores. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. No han permitido al Espíritu Santo renovar la mente para poder entender que ya ellos son libres. Es como un prisionero que está tras las celdas, la reja cerrada, y viene el carcelero y le abre la reja y dice, tú eres libre, pero él se queda ahí. ¿Ah? Y tú dices, pero qué tonto, ¿no? Pero bueno, así hay cristianos también, que no entienden que ellos ya son libres. ¿Por qué? Porque se siguen llevando por sus síntomas. Se siguen llevando por su estado de ánimo. Se siguen llevando por su forma de mirarse a sí mismo. Tanto tiempo fueron esclavos que no se acostumbran a saber que ya son libres. Esto le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Fueron años y años y años, generaciones completas bajo la esclavitud. De modo que cuando ellos fueron libres, ellos salieron de Egipto, pero no salieron de la esclavitud de Egipto. Todavía en el desierto Egipto estaba dominando sus corazones. Y todavía ellos no podían experimentar la libertad con la cual Dios los liberó. Y cada vez que enfrentaban un obstáculo se quejaban y murmuraban y recordaban a Egipto. Recordaban a Egipto con nostalgia. Amén. Cuando un creyente no renueva su mente, va a haber momentos en su vida cuando va a estar recordando, ay, cuando yo no era cristiano, qué bien yo vivía. Y en efecto yo he oído esos comentarios. Y te olvidaste de donde el Señor te sacó. Te olvidaste que sí, estaba quizá viviendo bien. Pero ¿cómo estaba tu alma? ¿Cómo estaba tu espíritu? ¿Cómo estaba tu vida? Pero cuando uno no renueva la mente, realmente, aunque fue liberado, todavía dentro de uno se ve prisionero. Aleluya. Aleluya. Y es triste esto, iglesia, y por eso son estas enseñanzas. Porque Dios quiere que renovemos nuestra mente. Y comencemos a mirarnos y a pensar acerca de nosotros como que somos libres en Cristo. Satanás quedó vencido totalmente. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios le coronó Señor cuando le dio el nombre que es sobre todo nombre. Cuando le confirió con ese nombre la autoridad de su conquista. Aleluya. Cuando Dios le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre, le dio el nombre que indicaba absoluta y suprema autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Dios coronó a Jesús como Señor. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando le dio ese nombre, le confirió a Jesús la autoridad de su conquista. Todo lo que Jesús es como Señor, oye esto, lo es para nosotros, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque la autoridad de su señorío le fue conferida en su nombre, en el nombre que el Padre le dio. Y ese nombre es para nuestro beneficio. Él no necesita la autoridad de su nombre en el cielo. Él es Dios. Aleluya, Él es Dios. Gloria al Señor. Pero es aquí en la tierra donde su iglesia ha recibido la autoridad del nombre de Jesús para venir en contra de los poderes satánicos y demostrarles a ellos que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Cuando tú miras en el libro de Efesios capítulo 1, vamos a mirar ahí un momentito.
versículos 22 y 23. Vamos a leer un poquito antes el versículo 19. Efesios 1, 19. ¿Ya lo tienes? Dice, ¿y cuál la supereminente? O sea, Pablo está orando por los efesios. Que Dios le dé a esta iglesia el espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, es algo que esto no es entendible con nuestra mente natural. Por mucho que lo trates de razonar, la mente humana natural no puede comprender la magnitud de lo que esto significa. Por eso Pablo está orando. Vamos a leer un poquito antes todavía en el versículo 16. Vamos a leer el 15 también. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, para un momentito, me gusta aclarar esto. Pablo dice a los efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No está hablando de San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo. Los santos se refiere a los creyentes, a los hermanos en la iglesia. O sea, Pablo dice, por esta causa, mis hermanos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y el amor que ustedes tienen para con todos los santos. Ahora, no está hablando a personas que tienen fe en Jesús como su Señor y que aman a los hermanos. Amén. Ahora, si tú puedes decir en esta noche que yo tengo fe en Jesucristo, yo soy creyente y yo tengo amor para con mis hermanos, entonces esta oración es para ti. Entonces esta oración es para ti. Pablo no está orando por incrédulos. Pablo no está orando por gente impía. Está orando por la iglesia. Está orando por ti, por mí. Cuando él está orando allí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esta clase de oración debemos hacerla tú y yo por nosotros mismos y por los demás. ¿Cuál es la oración? Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, otras traducciones dicen de vuestros corazones, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora note que Pablo dice que nosotros debemos conocer cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. El poder de Dios disponible a nosotros. ¿Me está siguiendo? Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan que Dios les dé espíritu de sabiduría, revelación, para que ustedes puedan comprender cuál es la grandeza del poder de Dios que está disponible para ustedes. Y dice él entonces, este poder es el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, en el siglo de la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora observa aquí algo. Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan el poder que está disponible para ustedes. Es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad. Cuando Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ah?
y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, si Dios puso todas las cosas en sujeción bajo los pies de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces eso me dice a mí que los pies de Cristo están en la iglesia. Entonces eso me dice a mí que todas las cosas han sido sujetas bajo la autoridad de Cristo en la iglesia. Pablo dice que el Espíritu de Dios le dé sabiduría y revelación para entender esto. Porque son verdades que la mente natural no puede comprender, mucho menos recibir. Entonces, el nombre que Dios le dio a Jesús es para nuestro beneficio. Para que tú, cuando estás enfrentando poderes demoníacos, entiendas que tienes la autoridad para decir en el nombre de Jesucristo. Y esos poderes te tienen que obedecer, aunque no quieren, pero no tienen opción. No tienen opción. No tienen opción. ¿Sí? No tienen opción. De la misma manera que los demonios se presentaron a Jesús diciéndole: sé quién eres, el Hijo del Altísimo. Y Jesús no lo dejó terminar, le dijo: sal de él. Aquellos demonios en el endemoniado gadareno le dijeron: no nos mandes al abismo. Mira, ahí hay un hato de cerdo, déjanos ir y poseer esos cerdos. Déjanos ir, danos permiso. Amén. Iglesia, los demonios saben que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Lo triste es que muchos cristianos no saben que ellos tienen autoridad sobre demonios. Y los demonios están haciendo fiesta en sus casas y en sus vidas. Y son cristianos. Pero el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Aleluya. Aleluya. Y luego le echan la culpa de los problemas que tienen a Dios, que bueno, es que Dios permite, y Dios tiene un propósito, y Dios me quiere así, porque alguna lección me está enseñando, y al tiempo de Dios, entonces yo voy a salir de todo esto, pero es cuando Dios quiera, y eso suena muy lindo, pero eso no es la verdad. La verdad es que Dios no va a hacer nada al respecto, porque Dios nos dio la autoridad. Y si nosotros no queremos tomar la autoridad, eso no es problema de Dios, es problema nuestro. De rebeldía, de desobediencia, de terquedad, de decir no, pues que Dios lo haga, yo no. Amén. ¿Me está entendiendo esto? O sea, este aspecto del señorío de Cristo es fundamental para el crecimiento del cristiano. Adán entregó el señorío que Dios le había dado al diablo a través de desobediencia a Dios, pero Dios coronó a Jesús como Señor. Jesús le quitó a Satanás esa autoridad. Él se levantó de entre los muertos y lo primero que él le dijo a sus discípulos fue: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Amén. Amén. La iglesia necesita entender estas verdades. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Sí, algo más que yo he mencionado en este pasaje, y yo sé que tú ya lo has escuchado de mis labios, pero hay quizás personas aquí que no lo han oído. Cuando dice el versículo 20, que el poder de Dios que quiere operar en nosotros, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, etc. En el capítulo 2, en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en la mente de Dios, tú y yo estamos sentados con Cristo Jesús, compartiendo la posición de autoridad que Dios le dio. Amén. Aleluya. En la mente de Dios, en el plan de Dios, esto es ya una realidad. Tú dices: pero yo no entiendo, yo estoy sentado aquí.
Pero estamos hablando de posición de autoridad. Posición de autoridad. En el mundo espiritual, ya Satanás no está por encima de nosotros. Ya los demonios no están por encima de nosotros en autoridad. Los ángeles de Dios no están por encima de nosotros en autoridad. Solo Dios el Padre está por encima de nosotros en autoridad. Nosotros compartimos la autoridad con Jesús, el Hijo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que está aquí en la tierra llenando a los creyentes. Él es el que nos llena de habilidad, de denuedo, de poder con la unción que Él trae, para que nosotros caminemos en esta manera y no nos atemoricemos cuando tenemos que enfrentar situaciones adversas. No es en nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos enseña a estar llenos del Espíritu siempre. Sed siempre llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la unción. Aleluya. Es la unción. No es en nuestra fuerza. Tú y yo tenemos la autoridad y las palabras para hablar en autoridad. Pero el poder es de Dios. El poder no es nuestro. El poder es de Dios. Y el poder está en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ahora, un cristiano que está lleno de todo menos del Espíritu, no puede. Se siente totalmente paralizado cuando enfrenta una situación adversa donde hay poderes satánicos rodeándolo. Tiene todo el conocimiento mental, tiene todo el entendimiento, pero no tiene el poder. ¿Por qué? Porque está lleno de otras cosas. Aleluya. Iglesia, Jesucristo fue hecho Señor para el beneficio de toda la humanidad. Pero solamente aquellos que lo creen, lo experimentan, lo disfrutan, lo reciben, lo pueden entender. Y aquí podemos venir diciendo que Cristo es el Señor de todo, pero Cristo es o debe ser nuestro Señor personal. De una manera personal. De una manera personal. Aleluya. Y eso es algo que mucha gente hoy todavía no entiende. Gloria al Señor. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Predicar la palabra del Señor. Fíjese que en Romanos 10, mira conmigo Romanos 10, que es el otro pasaje que leímos al principio. Romanos capítulo 10, versículos, bueno, todo el capítulo es interesante, pero vamos a mirar en el versículo 8. Pablo dice, hablando de la justicia que es por la fe, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? La justicia que es por la fe dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que esta palabra aplica a los que no conocen a Cristo, a los que no son salvos. La manera de ser salvo, alguien que no lo es, no es predicándole que tiene que arrepentirse. No es predicándole que tiene que cambiar su forma de vivir. No es predicándole que tiene que ser mejor en su conducta. Eso no salva a nadie. La manera de predicar al que no es salvo, cómo debe ser salvo, es que debe creer en su corazón que Dios envió a Jesús a este mundo. Jesús murió por él en la cruz del Calvario. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y lo hizo Señor. Y la persona debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Esa palabra de confesión de fe debe salir de los labios de la persona que necesita a Cristo. En el momento que lo haga con convicción o con fe, creyéndolo, Satanás tiene que soltarle. Amén.
La muerte espiritual se va. ¿Por qué? Porque la vida espiritual llena o llega al espíritu de esa persona. Y esa persona recibe salvación. Ahora, el creyente en Cristo, también para la vida victoriosa como cristiano, este pasaje aplica. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice Cristo es, Jesús es el Señor. Señor significa proveedor, significa protector, significa sanador, significa todo lo que yo necesito. O sea, el señorío de Cristo en la vida de un ser humano le da a ese ser humano todo lo que él necesita o ella necesita. Cuando miramos acá que dice que si confesares con tu boca, verso 9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra salvo es una palabra que viene de la palabra griega, de un verbo griego, que significa liberación de males temporales. Significa o se aplica esa palabra, ese verbo, a la sanidad del cuerpo físico cuando está enfermo. Y se aplica, por supuesto, a la persona que necesita recibir salvación en su alma, vida nueva en su espíritu. De manera que tú y yo, que ya tenemos vida nueva en nuestro espíritu, pero necesitamos sanidad física en el cuerpo, Jesucristo es el Señor, que puede y quiere impartir sanidad, porque Él pagó por eso también. Aleluya. Amén. Opresión demoníaca. Cuando tú dices Jesucristo es el Señor y lo dices con convicción, toda opresión demoníaca tiene que salir, tiene que quitarse de tu mente. Aleluya. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, mucha gente cree, pero no confiesa. La completa salvación que trae liberación es cuando la persona cree en su corazón quién es Jesús, quién Jesucristo es y lo habla con su boca. Hay poder en las palabras que uno habla. Hay poder en las palabras que uno habla. Note el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, la palabra Señor también incluye que es rico, o sea, tiene abundancia de todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos, Jesús lo tiene. Y confesar su señorío está diciendo, Señor, yo descanso en ti, porque lo que tú tienes es mío. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora, fíjate que hasta aquí no se ha mencionado en ningún lado la palabra arrepentirse. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero note que la palabra arrepentimiento no está allí todavía. No aparece allí. Ahora, ¿quiere decir esto que la persona no se debe arrepentir? No. Sino que cuando la persona cree en su corazón que Jesús murió por él. Definitivamente, si yo creo que Jesús murió por mis pecados, yo estoy reconociendo que yo tengo pecados. ¿Ah? Si yo creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. No es como alguien que me dijo una vez, yo nunca le pedí a Jesús que viniera a morir por mí. Lo triste de esto, y aquí donde tú ves el engaño, lo triste de eso, que la persona que me dijo eso,
esa persona estaba convencida de que realmente estaba cerca de Dios porque es católico. Tiene su religión. Y esa persona que se confiesa católica, que va a la iglesia, que proclama que tiene su religión, me dice a mí, yo nunca le pedí a Jesús que viniera a morir por mí. Cuando yo le dije, necesitas a Cristo, porque Él vino a morir por nosotros. Y me dijo, no, yo nunca le pedí a Dios. Él vino porque quiso venir, yo no. O sea, eso me dice a mí que aunque tiene su religión, está engañada. El diablo engaña. O sea, las personas piensan que porque tienen su religión ya son salvos. Pero cuando uno cree que Jesús murió por nuestros pecados, por mis pecados, de una manera personal, y yo lo confieso como mi Señor, ese acto de confesarlo como mi Señor, creyendo que Él murió por mí y resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, eso es arrepentimiento en su más alta o en su más alta escala. Arrepentimiento es una acción, no es una emoción. O sea, mucha gente piensa que arrepentimiento es llorar y llorar y llorar y llorar. Hay gente que se la pasa llorando y no están arrepentidos. Están llorando. Otra gente tiene remordimiento por lo que han hecho. Judas tuvo remordimiento. Entregó sangre inocente, pero no se arrepintió. Por eso se suicidó. Pedro se arrepintió cuando negó a Cristo. Y el Señor lo restauró. Sí, hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Sí, mucha gente tiene remordimiento por lo que han hecho y cada vez que se acuerdan se sienten mal y lloran y ay, ¿y por qué yo hice esto? Pero no se arrepienten. Ahora otras personas piensan que arrepentirse es llorar y decir, ay Señor, lo siento, ay yo lo siento, como uno dice, I'm sorry. Pero al ratito lo estás haciendo otra vez. Pero cuando la persona cree que Jesús vino aquí a la tierra, dejó su trono de gloria, vino aquí a morir en una cruz, soportando el oprobio, la vergüenza, el dolor, separación del Padre, por mí, no por Él, por mí. Tomó mi pecado sobre Él y sufrió las consecuencias por mí, por amor a mí. O sea, Él no vino a hacer eso si yo no lo necesitaba. Porque entonces el pobre Jesús perdió su tiempo viniendo a morir por mí y yo no lo necesitaba. No, cuando yo creo que Él murió por mí, yo entiendo mi condición. Yo entiendo mi condición. Yo entiendo que yo he fallado a Dios. Yo entiendo que yo he sido malo con Dios. Yo entiendo que yo he desobedecido a Dios. Y eso comienza a mover en mí el deseo de volverme a Dios. De dar media vuelta en mi dirección. Decir, no, para allá no sigo más. Yo voy para acá. Eso es arrepentirse. Una acción. Yo vengo para acá, pero este camino me va a llevar al infierno, al abismo, a la destrucción. Hey, voy para acá. Pero ¿de qué me sirve a mí seguir llorando? Yo estoy arrepentido. Yo estoy arrepentido. Y seguir para el camino. ¿No tiene sentido? Pero es lo que mucha gente hace. Porque está demostrando sus emociones, pero no está cambiando nada. Pero cuando la persona dice, Jesucristo es el Señor. Oh, Jesucristo es mi Señor. Y mi Señor no está allá, mi Señor está acá. Entonces yo cambio de dirección. En ese momento, Satanás pierde todo poder sobre mi vida. Porque yo estoy mostrando verdadero arrepentimiento con mi acción. Ese es el mensaje que el mundo necesita oír. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados porque nosotros hemos pecado contra Dios. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Pero Dios no quiere castigar al hombre con el infierno. Dios quiere salvarlo.
Por eso Jesús vino. Y cuando la persona lo confiesa como Jesús, como Señor, es en ese momento el poder de Dios se mueve y hay salvación. Y hay salvación. Y hay restauración. Y hay sanidad en el alma. Hay vida. Gloria al Señor para siempre. Bendito Dios. La Biblia dice que el Señor nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando uno confiesa que Jesucristo es el Señor, ese es el camino a la salvación. Esa es la demostración más grande de un verdadero arrepentimiento. Volverse del dominio de Satanás al señorío de Cristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Volverse del señorío de Satanás. Es, en otras palabras, yo estoy aquí en una posición donde estoy bajo el señorío de Satanás, pero oigo el evangelio que me dice que yo estoy en una posición bien mala, porque esto me lleva a un futuro totalmente destructivo. Pero allí está el señorío de Cristo, allí está el reino de su amado Hijo, y cuando yo oigo que Jesucristo me trasladó en lo que Él hizo hacia ese reino, todo depende que ahora yo diga: Señor, te acepto como mi Salvador. Y en ese momento, yo soy trasladado a ese reino. Satanás perdió el poder. Satanás se quedó con las ganas. Ya no puede más conmigo. Cuando trata otra vez de oprimirme, yo digo: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Oh, gloria al Señor. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria a Dios. Hijos de Dios, hijas de Dios. Aleluya. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Iglesia, lo que tú y yo tenemos por ser cristianos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es una tremenda bendición. ¿Sí? Cuando estás siendo tentado a pecar, cuando estás siendo tentado y encuentras que hay debilidad en tu carne, Jesucristo es mi Señor. Clamo a Él y declaro que Él tiene señorío sobre mí. El Espíritu Santo se mueve para darme fuerza para vencer esa tentación. Porque la Biblia dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Son beneficios del señorío de Cristo en la vida del creyente. Gloria al Señor para siempre. El pecado, dice la Escritura, ya no tiene poder sobre el creyente. Ya no tiene poder. Mira Romanos 6, y con esto termino. Romanos 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. En el versículo número 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues, no lo permitas. Cuando dice no reine pues el pecado, quiere decir que yo debo tomar autoridad y no permitir que el pecado reine en mi cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos, como resucitados. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Físicamente no hemos resucitado con Cristo todavía, pero espiritualmente sí. Compartimos su vida de resurrección. Compartimos su vida de exaltación a la diestra del Padre. Compartimos su autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces yo debo presentarme a mí mismo a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Si estuviéramos bajo la ley, teníamos que hacerlo en nuestra fuerza. Y es imposible. Pero estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Cuando decidimos que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Contamos con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la habilidad para poder caminar victoriosamente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que esta enseñanza del señorío de Cristo es tan vital en la vida de los creyentes. Es tan vital para vivir una vida cristiana victoriosa, porque significa una unidad total con Él. Somos uno con Jesús. Dice la Biblia, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y así debemos mirarnos. Ya no estamos más solos. Cristo en mí y yo en Él. Cristo en mí y yo en Él. Como Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Ahora Dios quiere que tú aprendas a decir, Cristo y yo uno solo somos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando uno aprende a caminar de esta manera, Satanás se da cuenta que perdió el poder sobre nosotros. Se da cuenta que ya no la puede. Ya no puede. Él tratará una y otra. Con Jesús trató. Con Jesús trató. Pero siempre se dio cuenta que no pudo. Amén. Gloria a Dios. Y contigo y conmigo Él va a tratar. Pero si estamos fortalecidos en esta verdad, Él una y otra vez se dará cuenta que no puede. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa que Jesucristo es el Señor. Es nuestro Señor. Oh, gracias por poder compartir esa posesión de autoridad con Él. Gracias porque tú nos has amado tanto, que viniste, Señor, a esta tierra, sabiendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo esclavos del adversario. Pero a través de tu obra redentora, tú nos sacaste de debajo del poder de Satanás. Y ahora nos has puesto encima. Ya no estamos más debajo, ahora estamos encima. Ya no somos más la cola, ahora somos la cabeza. Oh Padre, gracias porque nos has llamado a participar con Cristo de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Yo oro por cada persona que ha oído esta enseñanza en esta noche. Aquellos que escucharán a través de la página de Facebook, de YouTube. Señor, que esta verdad pueda penetrar en sus vidas. Y si no son creyentes, puedan venir a Cristo y recibir esta salvación que tú has provisto para cada persona que puede creerlo. Y si son creyentes, puedan fortalecerse en esta verdad y comenzar a experimentar la vida victoriosa del creyente que tú nos has provisto a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros y tu palabra, que es la que nos da esta luz para caminar victoriosamente. Te damos a ti gracias en esta noche. Oh precioso Dios, levanta tus manos y adora.